Y Silvia Dubrowski tiene algo para contarnos esta mañana. Así es, Elena, ¿cómo va? Sí, hoy vamos a hablar de la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. O sea, es que el 3 de diciembre fue declarado por las Naciones Unidas como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y si uno va a al momento en el cual se proclama esto, que fue en el año 92, es muy interesante porque es el 92, no hace tantísimos años que que las Naciones Unidas declara el 3 de diciembre como Día Internacional de las Personas, pero ahí saben que no se llamaba Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Lo interesante, si vamos al documento, dice, se proclama el Día Internacional de los Impedidos, ¿sí? Y dice, esta declaración insta a los gobiernos, así como a las organizaciones nacionales, regionales e internacionales, a que presten su total cooperación en la observancia del Día Internacional de los Impedidos para mejorar la situación de las personas que padecen impedimentos, ¿no? ¿Cuánta agua corrió bajo este puente que hoy en día, cuando leemos padecen e impedidos, hasta la Convención del 2006, transformando al sujeto con discapacidad como un sujeto de derecho, parece increíble que hayan pasado 20 y pico de años, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que en el año 92 se proclama el 3 de diciembre como Día Internacional de las Personas con Discapacidad, y este año, en su mensaje, el secretario general de Naciones Unidas dice que este año se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad tras haber aprobado la ambiciosa Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Y dice, este plan nos insta a no dejar a nadie atrás. Y no dejar a nadie atrás es algo que, digo, por ahora lo dejo como en suspenso, que lo voy a retomar después en la segunda columna. Pero el tema del 2015 dice, la inclusión importa. Cada año, ¿no? Cada año cuando se celebra el Día Internacional, las Naciones Unidas fija un tema del año, ¿sí? Entonces, este año el tema es la inclusión importa, acceso y empoderamiento para personas con todo tipo de capacidad. Y interesante esto de todo tipo de capacidad. Todo tipo de capacidad, sí, tal cual. Por eso digo, cómo ha cambiado, ¿no? Desde aquella declaración del 92 a hoy, empoderamiento y todo tipo de capacidad. Y dicen que se calcula que hay más de 1.000 millones de personas en el mundo que viven con discapacidad. O sea que es un porcentaje interesante. Y enfrentan muchas barreras para que se las incluya en aspectos sociales. Desde este lugar, entonces dice las Naciones Unidas, los subtemas, si el tema central es la inclusión importa, los subtemas para este año son hacer las ciudades inclusivas y accesibles para todos, mejorar los datos y estadísticas sobre discapacidad e incluir a personas con discapacidad invisible en la sociedad y el desarrollo. Es decir, visibilizar a las personas con discapacidad, hacer ciudades inclusivas y accesibles para todos va a hacer que esta visibilidad se aumente, pero y lo que yo quería tomar es este dato, ¿no? Este tema que es mejorar las estadísticas sobre discapacidad. Es un tema sumamente interesante, el bajo desarrollo en estadísticas sobre discapacidad. Carecemos de estadísticas profundas sobre la temática de discapacidad. Vos sabés que en los censos nacionales, en las mayorías de los países, hay unas breves preguntas relacionadas con discapacidad. Pero como la interpretación de la pregunta es tan subjetiva, muchas veces, especialmente los adultos cuando hablan de los niños, no refieren la real situación de esos niños y su discapacidad. Con lo cual, las estadísticas terminan no ser fieles a la realidad, ¿no? Entonces, uno de los desafíos que se presentan, por eso se toma como tema, es cómo desarrollar instrumentos que permitan relevar la situación de las personas con discapacidad. Dan en un informe de las Naciones Unidas del año 2011, muy amplio, muy detallado,
dice que, por ejemplo, hay países, los denominados subdesarrollados, donde hay una gran cantidad de chicos que abandonan la escuela simplemente porque no tienen anteojos para acceder a la lectura, ¿no? Y que esos niños no son considerados con algún tipo de discapacidad. O sea, la sociedad los discapacita y los excluye del sistema educativo, cuando en otros países, digamos, un sistema educativo evalúa, mide y otorga el instrumento que permite solucionar ese problema. Entonces, la discapacidad es tan relativa a las condiciones de vida de las personas, a las situaciones particulares, que las estadísticas se vuelven difíciles, ¿no? Es algo que me parece sumamente interesante que se haya tomado como tema. Vos sabés que cuando, por ejemplo, en el sistema educativo uno puede medir las tasas de abandono, eso tiene, digamos, está sumamente detallado y afinado en relación a, por ejemplo, cuántos, bueno, no sé si tan afinado, pero digamos, cuántos jóvenes o adolescentes abandonan el secundario. Pero cuando hay un niño joven que abandona la escuela especial, esa estadística no está tan firmemente detallada, ¿no? Es decir, no hay un seguimiento o hay una suposición de que se puede aceptar que abandone, ¿no? Porque por las condiciones de la familia, por la situación de los padres, en sostener esa escolaridad. Entonces, ahí me parece que el dato de la estadística es cuantitativo, pero cómo revela la situación cualitativa de vida de las personas con discapacidad en la sociedad. Entonces, me parece que es sumamente interesante. Estaría bueno ver cómo cada país, ¿no? Porque se supone que lo que plantea Naciones Unidas es algo que los países tienen que tomar, claro, y a partir de eso elaborar las políticas para tratar justamente de empoderar a las personas con cualquier tipo de discapacidad. Si nosotros tenemos mejores instrumentos para relevar la situación de las personas con discapacidad, seguramente vamos a tener mejores condiciones para generar políticas que permitan justamente generar condiciones de acceso, generar, como dice el último punto, incluir a las personas con discapacidad invisible en la sociedad, hacerlos visibles. Yo siempre relato, y esto para terminar, que hace unos años en una zona, en una villa de la ciudad de Buenos Aires, descubrieron un equipo que trabajaba en el área de educación especial, descubre que había una gran cantidad de niños muy pequeños que no habían tenido nunca ningún tipo de atención. O sea, viviendo en plena ciudad de Buenos Aires, no habían recibido nunca atención de ningún tipo, no que no hayan accedido a la escuela, sino que nunca habían salido de su casa. Ajá. ¿Sí? Es decir, que estaban por fuera de cualquier tipo de existencia, ¿no? Y, bueno, el tener un sistema educativo que, para poder tener estadísticas, tiene que salir a buscar a las personas. No tiene que esperar a que vengan a anotarse a algún lugar. Digo, cuando uno sabe y tiene certezas de que hay que hubo una historia de políticas de exclusión que quieren ser remediadas. Entonces me parece que, bueno, esta posibilidad que aparece en algunos sectores como voluntad de generar condiciones de inclusión tienen que ver con ir a buscar a las personas también, detectarlas, establecer cuáles son sus condiciones de vida, y esto tiene que ver con las estadísticas. No es ir a preguntar cuántos somos, sino quiénes somos, qué hacemos, qué necesitamos, dónde están, qué atención recibieron. Y me parece que en ese sentido las sociedades tienen todavía mucho que hacer en relación a mejorar los datos y las estadísticas sobre discapacidad si tomamos el lema de Naciones Unidas de este año: la inclusión importa, ¿no? Bien. Y las políticas públicas
¿no? que es necesaria, digamos, para poder implementar todo esto que vos estás de lo que vos estás hablando. Pero lo que yo quiero rescatar, porque parece como que uno siempre se está quejando, lo que yo quiero rescatar es cuánto se ha recorrido desde el Día Internacional de los Impedidos, de personas que padecen. Qué diferente. A personas con discapacidad como sujetos de derechos, ¿no? Así que bueno, bienvenido el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Sintonía Educar, una nueva mirada sobre la educación y la cultura.